Bienvenidos a este día de Shabbat. Hoy tenemos una gran asistencia, casi todo el Quejal está presente y tenemos una buena asistencia también en el Zoom y esperamos que más personas sean bendecidas a través del Facebook Live. Oramos en esta hora para que la palabra del Señor nos instruya. Sean bienvenidos a este estudio de la porción semanal de la Torá. Somos la Keilat Shel Elohim Chaim, una comunidad en judaísmo mesiánico, Torá y Mashiach. Desde la ciudad de San Miguel, El Salvador, Centroamérica, les bendecimos a todos. Que el Eterno derrame bendición y luz desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Nuestra parashat Shelach Lecha, parashat número 37. Hemos leído esta mañana desde Números capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 41. Y hay 3 misbot de la Torá que ya los leímos, pero también hay una historia importante. Una historia tan incisiva que marcó una fecha calendario que es recordado durante los últimos 3 milenios por el pueblo de Israel, el 9 de Av. ¿Qué generó el 9 de Av? Lo generó esta parashá, lo que nos cuenta esta parashá. Así es que usted conoce esa historia de cómo fueron enviados estos 12 exploradores, que la Torá usa 12 veces la palabra Latur. Latur. Akadosh Baruj Hu los envió. Moshe les dijo: vayan Latur, vayan como turistas, no tienen que andarse escondiendo de nadie. Vayan y vean lo lindo que está en la tierra, pero también observen los aspectos militares que nos importan. Jajamín dicen 2 cosas tenían que reportar: cuán buena era esa tierra y los aspectos militares que tenían que saber para poder preparar una buena estrategia en la guerra de la conquista. Pero ellos regresaron no como Latur, no como exploradores o turistas, regresaron como Meragelim. ¿Qué son los Meragelim? Espías. ¿Qué hace un espía? Casi siempre él tiene que ir a ver lo negativo, no lo positivo. Él tiene que traer el reporte de lo negativo. Moisés los envió para que trajeran reporte de cosas positivas, pero ellos regresaron con reportes negativos. Cada quien va a ver lo que quiere ver. Y lo que quiere ver usted son sus propios prejuicios. Cuando nosotros estamos ante una realidad, nosotros vamos a percibir la realidad de acuerdo a nuestros propios prejuicios o por nuestra propia sabiduría. Vamos a hacer una lectura de acuerdo a eso. Iban 12. 10 leyeron mal las circunstancias. 2 leyeron correctamente. Josué y Caleb. 10 no leyeron bien la situación porque tenían prejuicios negativos. No es esa la temática, pero de allí viene esta situación. En fin, Akadosh Baruj Hu, al ver que todos ellos vienen con actitud negativa y hablaron mal de la tierra que fluye leche y miel, e hicieron que todo el Am Israel llorase por la influencia de demagogos, personas manipuladoras que tienen el poder y que entienden bien que toda la gente tiene un prejuicio negativo, y empezaron a hablar en función de activar ese prejuicio, y todo el mundo tiene prejuicios negativos. El que esté aquí creyendo que no tiene un prejuicio negativo, creo que usted vive en Marte, es de otra galaxia. Usted no pertenece a los terrícolas. No hay terrícola que no tenga prejuicio negativo. No hay, todos tenemos. Pero para eso estamos aquí, para que la Torá nos enseñe cuáles son y nosotros tomar la fortaleza de desecharlos. Los prejuicios negativos son: yo soy feo, yo soy tonto, yo soy pobre, yo nací así en clase baja y ¿para qué me preocupo? Yo aquí, no, ese es el decreto de Dios, ¿qué voy a hacer? Así soy, etcétera. Nací para perdedor. ¿Cuántas cosas hay en la mente? No, yo no puedo. No, eso no es para mí usted. No, no es para mí. Yo no tengo esos dones. No, no tengo. Cuando nosotros decimos no tengo, no puedo, no soy capaz, todo eso refleja un negativismo en la persona. Por eso ahí nos enseña el Brit Hadashah un pasuk que todo el mundo se lo sabe y casi nadie lo aplica. Todo lo puedo en Mesías. Recuerdo un paciente que me llegó con una arritmia cardíaca, una arritmia demoníaca, hermano, por tratar de decirle que qué grave estaba eso. Lo mando al cardiólogo, el cardiólogo dice: necesitas $6,500 para ingresarte y ponerte un marcapaso. Y es un campesino.
Y regresa y me dice, doctor, gracias, me voy a mi casa a morir porque no tengo los 6,500. ¿Qué pasó? No, pues me toca marcapaso. ¿Y yo de dónde voy a sacar dinero para el marcapaso? Entonces yo ya sé que hay unos medicamentos que se usan en esas situaciones y le digo yo, cuando usted vaya a tomar esta medicina, usted lo va a hacer en el nombre del Señor. Diga conmigo, en el nombre del Señor, esto es para mi vida, esto es para mi vida. Hermano, una medicina que lógicamente no tendría que funcionar le hizo un efecto que se llama cardioversión. Le revirtió la arritmia cardíaca. Porque cuando nosotros cambiamos de punto de vista y dejamos de decir no puedo y dejamos de decir todo lo puedo en Mesías, estamos destruyendo cualquier tipo de negativismo que haya en nosotros. Todo el mundo sabe ese pasú, pero muy poquitos lo aplican. De 12, 2 lo aplicaron, 10 no lo creyeron. Nosotros estamos aquí hoy para descubrir algo muy interesante. Ese efecto del negativismo fue manipulado por estos hombres demagogos y manipularon a todo el alma Israel y todo el Israel. Nadie vio gigantes de ellos, nadie vio las murallas, nadie vio los ejércitos armados de los enemigos, pero todos están llorando por eso. No han visto nada y están llorando por eso. ¿Qué es eso? Negativismo absoluto. Entonces, queridos hermanos, eso molestó tanto a Hashem que Hashem le dijo algo terrible a Moshe Rabenu. ¿Qué le dijo? Lo voy a aniquilar a todos como cuando se muere un solo hombre. Todo Israel se va a morir como se muere un hombre. Lo voy a matar a todos en el instante, de una sola vez. Moisés no pudo decirle, Señor, son tus hijos. Señor, te aman, te sirven. Señor, ellos se devanan para servirte. Moisés no puede decir eso. Pero Moisés sabe cómo llegarle al corazón de Hashem y comienza a decirle, por tu santo nombre que sea glorificado a ojos de todas las naciones. Si tú haces eso, ¿qué van a decir los Misrim? Que se glorifique y santifica tu nombre. Nunca hagas eso. La gente va a decir que como no tuviste el poder de meterlos a las naciones cananeas, los degollaste a todos aquí en una sola vez. No, Señor. Que se glorifique tu nombre y que se engrandezca tu nombre misericordioso sobre tu pueblo. Así que un decreto que Hashem dice lo voy a destruir, fue un decreto que se modificó, no se anuló. El decreto no se anuló, solo se modificó. ¿Cómo se modificó? Usted leyó que Akadosh Baruj Hu dijo, todos los que ya me tentaron 10 veces y han visto mi gloria y aún así no han creído en mí, los cadáveres de ellos caerán en este desierto. Así como anduvieron 40 días con ese mal ojo, con ese negativismo, así cada día se les va a convertir en un año. 40 días, 40 años. En estos 40 años sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. La pregunta es, ¿cuántos eran? 603,000. 10 manipuladores demagogos que arrastraron a 603,550 personas. ¿Cómo se hace para que 603,550 se queden tirados en el desierto durante 40 años? Y dicen, Jamín, cada 9 de Ab, 15,000 personas del pueblo de Israel morían. ¿Te parece poquito eso, hermano? Mira eso, qué terrible. Ahora, esa historia ya la sabemos. Y yo estoy repasando nada más. Usted puede leer esto en el libro de Números, capítulo 14. Ahí está la historia, ahí está. La historia de estos 12 exploradores. Pero el tema de esta mañana, de este día de Shabbat, es reflexiones cómo el Eterno, el juez de toda la tierra, dispensa su justicia. Quiero hacer una aclaración. Hay mucha gente que dice, dispénseme usted. No, esa palabra está mal empleada, queriendo decir perdóneme. No ande diciendo dispénseme. De diccionario, dispensar es proveer, suministrar. ¿Me entiendes? Repartir. Mejor solamente dígale, le suplico me perdone. Punto. Porque dispensar es el acto de que yo reparto, yo doy. Así entonces, en ese sentido, ¿cómo Hashem dispensa su justicia? Mire, esto es muy importante, porque aparentemente podríamos creer que sabemos cómo lo hace, pero toda gente que no crea que la ley del Eterno permanece para siempre, no sabe cómo Akadosh Baruj Hu dispensa su justicia. Y toda persona que no le interesan los misbot, ni idea tiene
ni idea tiene cómo se aplica el castigo de Hashem de generación en generación. Cómo Boreolam dispensa su justicia. Entonces, en el cuarto le de nuestra parashá, capítulo 14, versículo 11 en adelante, rápidamente, haré una lectura muy rápida. El Eterno dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me va a provocar a ir a este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, con todos los signos que yo he hecho en su seno? Estoy en Números 14, 12. Lo abatiré con plaga y lo destruiré. Y a ti, le dice a Moshe, te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Vea cómo el mérito de los padres engrandece la descendencia de los hijos. Cuando como padres somos débiles y no queremos servir a Hashem, entregarnos en la abodá y en cumplir preceptos, estamos heredando debilidad espiritual a nuestra descendencia. Pero cuando somos fuertes en hacer la voluntad de Hashem, nuestra descendencia es fuerte. Por eso Kadosh Baruj Hu le dice: yo voy a destruir a todos estos débiles y de ti voy a levantar una persona fuerte. A usted le quitan un uñero y ya no quiere venir al Shabbat. ¿Quién se ha muerto por un uñero? Le quitan un lunar y ya pide rebaja porque quiere pedir 2 semanas que no va a venir al templo por un lunar. ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted sabe cuando empezamos esta quejilá? ¿Qué edad tenía mi hija menor? Mi hija tenía días de nacido, 8 días de nacido. ¿Sabe cómo les recibía mi esposa a ustedes cuando llegaban a orar a la cochera de mi casa? Con una cesárea que ni punto le habían quitado. Y ahí salía ella. Ella no podía decir 2 meses, un mes porque me acaban de hacer cesárea. Con la cesárea y la niña mamando los recibía en la cochera, porque ustedes tenían hambre del Eterno, hambre de la palabra de Hashem, y nosotros no estábamos para pedir vacaciones. Señores, cuando somos fuertes en la voluntad de Hashem, tenemos descendencia fuerte para hacer la voluntad de Hashem. Pero si hoy en el presente somos débiles, no nos quejemos cuando veamos a nuestros hijos que son débiles en la fe también. Yo voy a levantar de ti una descendencia fuerte. Entonces, y dirán, entonces dice Moshe, dice al Eterno: pero entonces oirán los Misrim, de cuyo seno hiciste subir con tu poder a esta nación, y dirán que los habitantes de esta tierra, quienes han oído que tú, oh Hashem, estás en el seno de esta nación, que tú, oh Adonai, manifestaste ojo a ojo, y que tu nube se mantiene encima de ellos, y con una columna de nube tú marchas delante de ellos de día, y con una columna de fuego de noche. Si das muerte a esta nación como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído de tu fama, diciendo: debido a la falta de capacidad de Hashem de llevar a esta nación a la tierra que él les había dado, que les había jurado, los degolló en el desierto. Y ahora que se engrandezca el poder de Hashem, que se engrandezca. Mira, este pasuk, tome nota, es 14:17. Dice el versículo: Beatá yid gadalna. Beatá yid gadalna. Y ¿sabes qué? Tiene una ayuda enorme. Tiene una ayuda enorme. Eso que aparece aquí es una ayuda enorme. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que es una tarea primordial de todos nosotros, que con nuestra conducta, que con nuestras palabras, que con nuestros pensamientos, diga conmigo: Yid Gadal Beit Kadash Shemer Rabá Baruch Hashem, que se engrandezca y santifique su santo nombre. Para eso vivimos. Si usted vive para ver el juego de pelota, váyase con su pelotita. Si usted vive para hacer pisto, váyase con sus moneditas. Si usted vive para andar con mujeres, váyase con las mujercitas. Pero yo y mi casa, y usted debería decir: yo y mi casa, Yid Gadal Beit Kadash Shemer Rabá Baruch Hashem. Venimos a servir a Hashem, venimos a engrandecer su nombre, venimos a santificar el nombre de Hashem. Y ahora que se engrandezca el poder de mi Señor, tal como hablaste para decir Adonai. Y empieza a mencionarnos Moisés. De manera inteligente, Moisés comienza a mencionar nada más 6 de los 13 atributos de la misericordia divina. No los mencionó todos porque habían unos que eran comprometedores en este momento, pero mencionó los 6 que Akadosh Baruj Hu podía usar para salvarnos del decreto de destrucción nefasta que cernía sobre Israel. Y ahora, y dice él: y ahora que se engrandezca el poder de mi Señor, Adonai. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Adonai Erech
apayim, verrab hesed, no sé avon, bafesha, venake. Y esta frase es tremenda. El Eterno tardo para la ira. ¿Por qué te enojaste tan rápido? Hashem, ¿por qué te enojaste tan rápido? Si tú te llamas tardo para la ira, ¿por qué me estás diciendo que los vas a matar a todos de una sola vez como cuando matas a un solo hombre? ¿Acaso tú no eres tardo para la ira? Este es impresionante. Y dice enseguida, y abundante en bondad. ¿No eres así tú? ¿Por qué nos quieres matar a Israel? Tú eres abundante en bondad. Tú perdonas la iniquidad y la rebelión. Absuelve y no absuelve. A veces él hay cosas que las borra, pero hay cosas que no las borra. Hay decretos nefastos que Hashem los borra y hay decretos nefastos que no lo borra. La Torah lo está diciendo. Y entonces, ¿qué hace con los que no lo borra? Te manda un pedacito de ese pastel a ti y otro pedacito a tu hijo y otro pedacito se lo manda a tu nieto. Estamos aprendiendo cómo Boreo Olam dispensa su justicia. Porque tú y yo nos hemos encontrado con personas que dicen, pero si yo soy buena persona, ¿por qué sufro tanto? Sí, señora, no me cabe la menor duda. Sí, señor, no me cabe la menor duda. Que usted es una persona muy buena, pero usted como que por el pecadito que hizo, le están dando un pedacito del pastel de su abuelito. No sé si están conmigo esta mañana, pero estamos aprendiendo cómo Boreo Olam dispensa su justicia. Akadosh Baruj Hu dice, Elohim soy, no soy hombre. ¿Sabe por qué? Porque yo veo que fulano, que buena gente, sufre. Y uno dice, ¿por qué sufre si es una buena persona? Pero es que yo solo vivo 120 años. Yo no conocí el proceder de su abuelo ni de su bisabuelo. Tampoco voy a conocer el proceder de sus nietos y tataranietos. ¿Sabe por qué? Porque solo estoy limitado a 120 años. Pero Akadosh Baruj Hu dice, Elohim soy y no hombre. ¿Qué quiere decir eso? Yo vivo para siempre y yo sé lo que el abuelito de este cometió. Se arrepintió, pidió perdón, pero hay cosas que no se borran, sino que hay cosas que se van a distribuir en las generaciones. Eso es muy importante que lo entendamos. Cuando llegamos a Yom Kippur, dice el libro de Vaikra, capítulo 16, que nosotros cuando estemos en Yom Kippur tenemos que rogarle a Boreo Olam que perdone el pecado nuestro y el de nuestros padres. Y tú dirás, ¿y por qué le voy a pedir a Dios que perdone a mi padre si mi padre ya está en su presencia? ¿Entiende usted ahora por qué tenemos que pedirle a Boreo Olam el perdón de los pecados de nuestros ancestros? Porque hay cosas que no se borraron en su generación, sino que Boreo Olam dice, yo la voy a cargar en tu descendencia. Entonces yo no quiero estar sufriendo por cosas que mi abuelo no pudo resolver. ¿Cómo es posible que me castiguen a mí por cosas que yo no vi que mi abuelo hizo? Mi abuelo cometió cosas terribles antes de que mi papá naciese. Si mi papá ni había nacido y mi abuelo estaba terriblemente manchado de pecado, Akadosh Baruj Hu le perdonó sus pecados, pero dijo, hay cosas que no te las voy a borrar, las voy a destruir en toda tu descendencia, voy a distribuir. ¿Cómo vengo yo ahora en esta época y voy a estar sufriendo por cosas que ni sé yo qué fue lo que hizo? Y a mí me las están cobrando. Akadosh Baruj Hu dispensa su justicia como él quiere. Y entonces solo me dijo a mí, te doy una cosa, una clave. ¿Qué cosa? En Yom Kippur pedirás por tus pecados y pedirás por los pecados de tus padres. ¿Qué quiere Hashem? Que entienda que aun que yo esté pagando cosas de atrás, hay manera de solventarlas. Porque él es grande en bondad. Hay una frase entonces acá. Una frase que dice aquí el versículo. No obstante, dice el capítulo 14, versículo 21. Así como vivo yo y la gloria de Hashem llena toda la tierra. Perdón. Estoy en el versículo 18, ahí. Donde dice, y absuelve, benaque, lo yenaque. Absuelve y no absuelve. Poked avon avot. Yo visito el pecado de los padres al banim, sobre los hijos. Oiga esto. Yo visito
el pecado de los padres sobre los hijos. ¿Y por qué lo haces así, Boreolán? Para darte una lección, dice en Jajamín. ¿Qué lección nos da Hashem? Papito, cuando te vengan las ganas de pecar, acordate que vas a estar fregando por tu pecado a tu descendencia. Y que ni creas que tus lágrimas van a borrar. No absuelve. No absuelve. Si tú vas a divertirte en tu pecadito y crees que solo vas a pedir perdón, vas a hacerse de acá, vas a venir al ayuno del 9 de Abia, Yom Kippur y asunto arreglado, Señor, lo llena que no absuelve. Perdona tu pecado, pero el efecto no te lo quita, lo reparte en tu descendencia. Entonces es una técnica educativa donde Hashem dice, reflexiona. ¿Acaso no quieres a tus hijos? ¿O acaso tú te complaces en ver a tus hijos sufriendo? Si tú no quieres ver a tus hijos sufriendo, entonces detente de tu camino de pecar. Porque no solo te destruyes tú, destruyes a tu descendencia. ¿Cómo Hashem dispensa su justicia? Lo llena que, porque da bon abot al banim, porque yo no absuelvo, sino que visitaré el pecado de los padres sobre los hijos, al shelishim de al rivaim, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Saque la cuenta. ¿Por qué sufro? Dice usted, ¿verdad? Si yo soy buena gente y yo no le discuto, usted es buena gente, pero parece ser que está saboreando un pastelito que se lo heredó su tatarabuelo. ¿Entiende? O sea, por eso es que es serio esto. Uno, cuando dice la Torah está abolida, la ley ya la cumplió Cristo y yo puedo vivir como me da la gana, son unas ideas tan bobas, tan tontas, tan carentes de fundamento y tan llenas de maldición en sus vidas. No pueden ver lo maldito que puede estar un ser humano cuando predica esa teología tan devastadora, tan destructiva. Así que la frase de esta mañana es: lo llena que porque da bon abot al baní. Yo no absuelvo, sino que visito el pecado de los padres sobre los hijos. Esa es una frase que nos debe de quedar en el corazón, que nos va a fortalecer para cuando venga la tentación nosotros digamos paso. Y paso y vuelvo a pasar, pero no caigo en esa tentación porque no voy a dañar a mi descendencia, no voy a destruir el fruto del trabajo. Y sigue diciendo el texto sagrado: perdona, por favor, dice Moisés, verso 19, la iniquidad de esta nación según la magnitud de tu bondad. Y así como has perdonado a esta nación desde Misraim hasta ahora, nos has venido perdonando, perdónanos una vez más. Adonai dijo a Moisés: he perdonado conforme a tu palabra. No obstante, así como vivo yo y la gloria de Hashem llena toda la tierra, los he perdonado. Oí bien, es cierto, los he perdonado conforme a tu pedido, pero vivo yo, que todos los que me han visto mi gloria y mis signos que realicé en Misraim y en el desierto, y me han puesto a prueba hasta 10 veces y no han escuchado mi voz, ellos no verán la tierra que yo juré a sus ancestros. Y todos los que me provocaron a ira no la verán. ¿Los perdonó o no los perdonó? Medio los perdonó. Cuando tú vienes después de hacer una fechoría, ay, has llorado, has dado sedacá y te sientes nueva criatura, te perdonó. Esto no es un juego. Aquí no estamos jugando, aquí tenemos que ser verdaderamente serios con esto. Es nuestra vida. Es nuestra vida. ¿Saben? Le digo a mis hijos, miren chicos, ustedes no saben de dónde vengo yo. Ustedes nacieron bonito, yo no. Mis padres eran gente pobre, pero luchadora, honestos, siervos de Hashem, pero pobres. Yo nunca me imaginé que podíamos tener un carro en la familia, un carro. Jamás. Para mí era tan posible tener un caballo, tener una vaca, tener un burro, pero tener un carro, eso estaba lejos de mi visión. Totalmente. ¿De dónde veníamos? De una pobreza tremenda. Yo les digo, ¿saben a dónde he llegado? Si ustedes me comparan con estos médicos millonarios, si ustedes me comparan con ellos, parece que yo soy un fracasado. Pero ¿saben qué? No me cabe la duda que soy una persona exitosa porque yo sí sé de dónde vengo. Yo sí sé de dónde me ha levantado Akadosh Baruj Hu. Me veo a mí mismo como exitoso en comparación de dónde me ha sacado. No me importa el éxito de los demás. Lo que importa es la historia que el Eterno ha hecho conmigo. Eso es lo que me interesa. Y les digo, chicos, ustedes tienen casa, tienen carro, tienen buenos estudios.
¿Cuál es el límite de ustedes? ¿Acaso piensan quedarse en este nivel? ¿Acaso creen ustedes que es mi sueño invertir tanto en ustedes para que ustedes logren mantener el estatus que yo logré? Ese sería un fracaso. No estamos para eso. Estamos para que nuestros hijos se paren en nuestros hombros y alcancen dimensiones espirituales, dimensiones éticas, dimensiones profesionales y económicas que nosotros no alcanzamos, pero que ellos van a alcanzar porque se van a parar en nuestros hombros. Pero si pecamos, ¿en qué se van a parar ellos? En una deuda de pecado que tendrán que sufrir. En eso es lo que se van a parar. Pero aquel dice: la Torá está abolida, la ley está abolida, Cristo la cumplió para que yo pueda vivir libremente. Pobre estúpido. No entiende el daño que se está haciendo y el daño que le hace a su descendencia. Pobre gente ignorante. No entiende el daño que le hacen a la sociedad. Esto que ha vivido El Salvador, estas décadas de guerra, esas décadas de tortura y de desaparecidos en guerra, esas décadas de violencia social por las maras y el asesinato masivo de la sociedad, de la ola delincuencial. Queridos hermanos, ¿saben qué es eso? La revelación de que el cristianismo es un fracaso, como es. El caos que hay en todas las naciones donde antes era el cristianismo y han fracasado como misión, como de conquistar las naciones, como de cambiar el corazón de las personas, fracasaron porque en sí mismo no tienen Torá, y la Torá es árbol de vida. Yeshua dijo: escudriñen el Tanaj que contiene la Torá porque ahí está la vida eterna. Pero ellos dijeron: está abolida. Y mire lo que está el mundo hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Tenemos que cambiar esos prejuicios. Tenemos que llenar de luz a esa gente y empezar a decirle: usted es buena gente, usted tiene buenas cualidades, pero sus buenas cualidades no bastan. Si usted no empieza a obedecer la Torá y a cumplir mis votos, de nada le sirven sus buenas cualidades. ¿Qué dice Apocalipsis? Hasta aquí la paciencia de quienes, de los que guardan la palabra del Señor, de los que guardan los misbot y retienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Así que esta mañana, este día de Shabbat, estamos hablando de cómo Kadosh Baruj Hu dispensa su justicia. No es un mensaje tan bonito, pero es un mensaje que nos va a avivar el coco, mi hermano, y nos va a dar la fortaleza de enfrentar las tentaciones con una mayor determinación de ser más obedientes a Kadosh Baruj Hu, porque los efectos de esto son crueles. Entonces, a Kadosh Baruj Hu, cuando dice acá: pero ten por cierto que ni uno de estos va a entrar a poseer la tierra que le prometí, a eso se le llama castigo diferido. ¿Cómo se le llama? Un castigo diferido. Me lo gané yo, pero se lo van a dar a mi descendencia. Un pedacito lo disfruto yo. Castigo diferido. Y no es invento mío, lo estás leyendo en la Parashá Shelach. Lo estás leyendo. Castigo diferido colectivo. El castigo diferido es: si toda la nación peca, toda la descendencia de la nación la va a pagar. Pero hay un castigo diferido que se llama vicario. Castigo diferido vicario. ¿Alguien tiene idea de qué es vicario? No es el cura. Vicario significa sustituto. ¿Saben que la Torá pone sustituto para que sea castigado? Si no, ¿por qué me tocó sufrir a mí cosas que hizo mi abuelo? Porque yo soy su sustituto. Lo dice la Torá Kedushá. Así que si tú estás pagando una factura de tus ancestros, es porque tú eres el vicario, tú eres el sustituto. Por eso Akadosh Baruj Hu dice: ellos y sus hijos. Yo visito la maldad de los padres ¿sobre qué? Pero si no han nacido, no han hecho ni bien ni mal, y tú dices que los vas a castigar, sí, ellos van a ser tu sustituto. Cruel esto, ¿no es cierto? Yo nunca había hablado de esto, porque siempre vengo aquí para animarlos, para darles enseñanzas éticas, pero hoy el Espíritu del Eterno me llevó por este camino y me dijo: esto es crucial que el queja lo escuche. Esto es importante que el queja lo escuche, porque así como hay castigo diferido, hay bendición diferida. ¿Entiende usted? Así como hay castigo diferido, hay herencia espiritual de bendición diferida. ¿Por qué a nuestros hijos les va mejor que a nosotros?
Porque nosotros hicimos algo que fue mejor que lo que hicieron nuestros padres. Y como esto que estamos haciendo es mejor, nuestros hijos tendrán más éxito que nosotros, porque es una bendición diferida. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Así que el principio de castigo diferido ocurre individualmente, ocurre colectivamente, ocurre con vicarios implícitos. Pero pareciera ser esto una enseñanza contradictoria en la Torá. Mira, si nosotros vamos a Deuteronomio 7:10, vamos, por favor, despiértese, avívese. No está viendo la novela, está escuchando Torá. Devarim 7:10 dice así. Ya es tontería de estarse durmiendo, son clipotes espirituales que tienen que deshacerse de eso. Sea hombre. Dice así, Devarim 7:10, y que da el pago en persona al que lo aborrece. ¿Cómo dice? Da el pago en persona al que lo aborrece. En persona, no diferido. Da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ay, entonces, ¿por qué me dices que se lo vas a diferir con los hijos? No, es que él dispensa la justicia como él quiere. Yo solo estoy estudiando lo que él hace. Yo no puedo juzgarlo a él ni criticarlo a él. ¿En qué cabeza cabe? Que la criatura va a juzgar al creador. Dios guarde. ¿No es loco eso? Entonces aquí él da el pago en persona, destruyendo al que le aborrece. Ahora, todos saben que esto es un contexto de idolatría. Claro, es la idolatría. Todo aquel que persiste en la bodázara, que en vez de orarle al Padre le ora al Hijo, que en vez de alabar al Padre alaba al Hijo, en vez de reconocer que el Eterno es infinito, uno y único y sin comparación, lo hacen tres en uno. Cuando persistimos en esa idolatría, vamos a fracasar, porque eso significa que aborrecemos la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Devarim 24:16, unas paginitas adelante. ¿Qué dice ahí? Dice: los padres no morirán por los hijos. Y escuche, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Claro que aquí el contexto es diferente. Aquí no estamos hablando de idolatría. Aquí estamos hablando de otro tipo de faltas, como por ejemplo, cuando la persona acostumbra a robar, a engañar económicamente a las demás personas. Akadosh Baruj Hu dice, bueno, en ese caso dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, sino que alma que pecare, esa morirá. Pero ¿cuál es el contexto? Ya no es el contexto de la idolatría. En el contexto de la idolatría, ahora hay pecados equivalentes a la idolatría. ¿Cuáles son las tres cosas equivalentes a la idolatría? ¿Quién sabe? Idolatría, asesinato, inmoralidad. Si en la idolatría Kadosh Baruj Hu dice castigo y lo paso a la generación siguiente, visito la maldad del padre a la siguiente generación. Si lo hace con la idolatría, de seguro también con la inmoralidad y de seguro también con el asesinato. Pero ahora aquí estamos en este contexto en Devarim 24, donde los problemas son cuando no somos honestos en el manejo del dinero de los demás. Pedimos prestado y no pagamos. Miren, alguien dijo que se habían llevado unos sidurín de aquí del templo. Si es cierto, el que se lo llevó por olvido está en un serio problema. Serio, porque no es lo mismo robarle a una persona que robarle el quejal. Eso es gravísimo. Si usted se le olvidó y se lo llevó, tráigalo de regreso, que eso no es suyo. Quien quiera que sea, no me importa. Solo tráigalo y póngalo ahí. A mí me dijeron que eran 5 o 6 sidurín que habían ahí. Y mire cuántos hay. Entonces Kadosh Baruj Hu dice, cuando es un pecado así, el pecado no lo pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, sino que el que peca, ese lo sufre. Muy bien. Pero vamos a Jeremías 31:28. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31:28 y 29. ¿Lo tienes? Dice así: escuchad, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste. ¿Qué es lo que decía en el lamento?
Me pegaste una, pero muy buena. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Adonai mi Elohim. ¿Por qué lo castiga? Claro, cometió un pecado. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Hay consecuencias del pecado que pueden marcarte de por vida. Hay manchas del pecado que quedan de por vida. La falta te es perdonado, pero el efecto de eso puede quedar a lo largo del tiempo en tu vida. Por eso es importante conocer cómo Hashem dispensa la justicia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Esta es una lectura muy poderosa. Por favor, ponte atento. Mira lo que dice Ezequiel 18. Vino a mí palabra de Hashem diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué es esto? Diga conmigo: castigo diferido. Un castigo que lo recibe el padre, pero también se lo pasa al hijo. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa es: vino a mi palabra de Hashem diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? El refrán dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Adonai el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en la tierra de Israel. Es una promesa para el futuro. Nunca más tendrán que usar este refrán. Ahora, ¿el refrán fue un invento o es de la Torá? Es obviamente de la Torá. Si no, ¿por qué entonces en Shemot Parashá Yitro, capítulo 20, versículo 5 nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Quién me ayuda? A mí se me olvidó también. Que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le odian. Así dice. Así que eso de que comer el pecado y que los hijos salgan perjudicados, el dicho es: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen los dientes podridos. ¿Ve usted? Diferido. Es un dicho que viene de la Torá. Pero ¿qué está diciendo el profeta Ezequiel? Ese dicho lo vamos a borrar. Eso ya no va a suceder. Vamos a ver cómo sucede esto. Vivo yo, dice Hashem el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en la tierra de Israel. He aquí que todas las almas son mías. Diga conmigo: todas las almas son de Hashem. Las que están en el centro, en el penal de máxima seguridad, las que están en el burdel, las que están en la cantina, todos esos, los que están en coma y los que ya están muertos. Todas las almas son de Akadosh Baruj Hu. Y dice aquí enseguida: como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere sadik o hiciere según el derecho y la justicia, eso es para usted, que no comiere sobre los montes, es decir, que no anda celebrando a la idolatría, ni a los astros, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere el robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare a usura, que de la maldad retraga su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es sadik, este vivirá, dice el Señor. Ha pasado la pandemia, ha pasado la guerra, ha pasado la ola de violencia social, venga lo que venga. Si tú estás así, tú y yo viviremos para contar las maravillas de Hashem. Y el que diga la Torá está abolida, ¿cuál es su amparo? Aquí dice que el sadik es el que cumple los preceptos. Si cumple los preceptos, esa persona está protegida, tiene vida y vida abundante. Ahora sigamos leyendo, esto es profundo. Ezequiel 18:10. Pero si engendrare este sadik, suele pasar, Hasbe Salón lo aleino, que la persona sadik tiene un hijo malvado. Si engendrar el sadik un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes
o que no haga esto de asesinar o de robar, pero es idólatra, que visita la astrología y todas esas carambadas, y violare la mujer de su prójimo, al padre o al pobre destruyere, y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, o hiciera abominación, o que hiciera el pecado de prestar dinero con interés al judío y tomar usura, vivirá este. Vivirá este. ¿Y por qué se va a morir si es hijo del Sadik? Ese es el caso aquí. El Sadik tiene un hijo malvado. Y si este hijo malvado va por todas estas cosas, la pregunta es, ¿vivirá? ¿Qué dice el profeta? No vivirá. De nada le sirve que el padre sea un Sadik. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados. Ahora bien, hoy vamos con el nieto. Póngale coco. Hoy vamos con el nieto. Porque si este tipo malvado que era hijo de un sadik, si este malvado hijo del sadik le da un nieto al sadik, y este nieto, oiga bien, y este nieto vio las maldades que hizo su padre. Oiga esto. Si este nieto viera las maldades que hizo su padre, y viéndolos, él dice, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá. Y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a la idolatría de la casa de Israel y a la mujer de su prójimo, no violare, ni oprimiere a nadie, y la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diera de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y aparte su mano de oprimir al pobre, poniéndole intereses y usura, guardara, y si esta persona guardara los decretos y anduviera en las ordenanzas de Hashem, este que es hijo de un malvado, ¿morirá? Dice aquí el profeta, no morirá, sino que vivirá. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que el pastelito de maldiciones que su papá le pudo haber pasado, en él no se activa por una cosa. Hay una cosa que no deja que la maldición que le heredó su padre, la secuencia que le heredó su padre, en él no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque él es un sadik. Porque él como nieto que tiene papá malvado, él mira las malas cosas de su padre y dice, no voy a ser como mi papá. Yo voy a servir a Hashem, voy a cumplir mis votos, voy a hacer actos de bondad con todas las personas. Entonces dice la pregunta, ¿morirá él? La Torah dice, no morirá. ¿Por qué? Porque no hizo lo que su padre hizo. Así es que no importa que mi abuelo me dejó cosas. No importa que mi tatarabuelo me demandó algo diferido. Mientras tú y yo hagamos la voluntad de nuestro Padre, las maldiciones no pueden activarse en tu vida. Baruch Hashem. Esto es maravilloso. Entonces, dice el profeta, versículo 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado? ¿Por qué el hijo no va a llevar el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según lo derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Su papá fue un gran brujo, o su nana fue una bruja, pero de esas piojosas terribles. ¿Qué importa? Eso no importa nada. Su papá quizás fue uno de la sombra negra o de las maras que mató a decenas de personas, o quizás su abuelo es aquel policía que no saben cuántos mató allá en Occidente. ¿Qué importa eso? Tú no has hecho nada de las cosas sucias que ese tipo ha hecho. Tú vivirás. Él morirá por su pecado, pero tú vivirás. ¡Qué poder de salvación nos da la Torah Kedushá, queridos! Baruch Hashem, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Difiere los castigos o no los difiere? ¿Los difiere? ¿Lo sufrimos o no lo sufrimos? Depende. ¿De qué depende? De cómo tú caminas con la Torah de Hashem.
Aleluya. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. El castigo vicario es cuando viene una persona a sustituir al que le decretaron el castigo. Eso lo aprendemos de la Torah Kedushá. Y miren, hay mucho que decir de esto, pero ya la hora es avanzada. Y me voy a abstener de decir unas cosas poderosas que los jajamín del pueblo de Israel hablan sobre la persona sustituta, el inocente sadí que sufre por amor al pueblo, para que el pueblo no sufra. Y como voy a ir de un solo a lo que nos interesa, la Torah nos enseña en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 una historia terrible. Era el tiempo después de Pesaj, la época de Pesaj, era la época en la que los reyes salen a la guerra. Y esa vez David no salió a la guerra, se quedó en su casa. Y un día salió a la azotea a darse brisa, a relajarse, y vio una mujer que estaba cumpliendo la misbá de purificarse de las leyes de la nidá. Y él la vio. Y su corazón quedó totalmente prendido de esa mujer. Mandó a alguien a preguntar quién era. Mandó a otro a decir que la trajeran. Y como vio que la mujer estaba completamente en estado de pureza ritual, se allegó a ella, sabiendo que era casada. ¿Casada con quién? ¿Urías el qué? ¿Urías el judío? ¿Urías el rubenita? ¿Urías qué? Urías el hitita. ¿Sabe quiénes eran los hititas? Era una de las tribus cananeas y el tipo había hecho teshuvá. El tipo había renegado a toda la idolatría y había entrado al Am Israel como Ruth la moabita. Y viene el rey de Israel y le quita la mujer a este goy que se... ¿Cómo la ve ahora? Usted decía elitita. No, mire lo que está detrás de todo esto. Entonces, el daño que hizo David al quitarle la esposa a este hombre fue un daño inmenso, fue una profanación del nombre del Eterno sin comparación. El profeta Natán le dijo: por culpa tuya, el nombre del Eterno está siendo insultado por los goyim de donde viene este. ¿Qué hizo el hombre para querer tapar el pecado? Otro pecado. ¿Sabe que eso es lo que hace una mujer cuando comete un pecado? Hace otro pecado para taparlo. Eso es lo que hace un hombre cuando comete un pecado. Hace otro pecado para tapar el pecado que hizo anteriormente. Eso no es cosa nueva. Eso está en la Torah. Es el común proceder de la gente simple. Y sabe, hermano, mandó a matar a Urías Eteo. Murió de una manera en que mueren los inexpertos en el campo de batalla. Ellos sabían muy bien que si están tratando de destruir una ciudad o conquistar una ciudad amurallada, lo menos que deben de hacer es acercarse al muro. ¿Qué pasa cuando se acercan al muro? Los francotiradores, los tiradores de flecha que están ahí arriba, no fallan, hermano. Ellos sabían la historia de amigos de ellos que habían muerto porque piedras de molino les habían caído en la cabeza desde arriba. Se acercaron mucho a la muralla. Entonces, ¿qué le hace? David dice: mira, acércate, y donde está lo más terrible de la guerra, manda allí a Urías y déjenlo solo para que pelee, y si lo matan, pues ni modo, ¿no? Ok. No solo Urías tenía que morir, tenían que hacer un papelazo. ¿Y cuál fue el papelazo? Escogieron guerreros que se acercaran con Urías. Y estos guerreros se van acercando, y mataron a varios guerreros judíos inocentes por culpa del rey que quiere deshacerse de uno. Matan a Urías, pero matan a los otros. Y le mandan el mensaje, el informe de la guerra al rey, y el rey se enoja, que no saben qué. Pero también se murió Urías. Bueno, digan que hagan otro ataque más grande para que conquisten de una buena vez. Llega el profeta y le dijo: ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Que esto es tranquilo?
¿Qué crees? ¿Que te vas a quedar así porque eres el rey? ¿Qué crees? ¿Que solo porque eres el rey estás por encima de la ley? Pues traigo una noticia. Tú estás ahora bajo la ley. Tú ahora estás pegado y tienes una deuda con la ley. Ese hombre que merece morir eres tú. Pero ¿sabes qué? Hashem te ha perdonado porque él ha visto que le pediste perdón. ¿Sabes qué? Hashem te ha perdonado, pero ha diferido su castigo al niño que va a nacer. La mujer queda embarazada. ¿Usted cree que los soldados no se dieron cuenta que Urías murió por un complot del rey? ¿Qué decían los jueces? ¿Qué decían los generales? ¿Qué decían los soldados? ¿Qué decían las viudas de los soldados que murieron? ¿Qué crees que decían ellos? ¿Tú crees que hablaban bonito? Lee el Salmo 22 y te vas a dar cuenta qué es lo que dice David ahí. Toros me han rodeado, perros hablan de mí. ¿Qué pasa? Lo que él hizo le dio munición al enemigo para que se lo destruyeran con comentarios. Entonces él no soporta eso. Fue un castigo terrible. 9 meses duró eso. A los 9 meses nace este niño. Y Hashem dice, al 7º día se muere. Nace el niño y empieza aquel niño a llorar, enfermito, grave. Al 7 días murió. Murió el niño. ¿Y por qué murió el niño? Por el pecado del padre. ¿Y por qué se lo aplicó Hashem al niño? Porque el niño era tan inocente que él no podía cumplir misbot. ¿Cuándo le iban a hacer la circuncisión? Y se muere en el 7º día. ¿Qué misbah hizo el niño? Si el niño se había destinado a morir en el 9º día, el misbot del 8º día le hubiera salvado la vida. Pero Kadosh Baruj Hu decretó que al 7º día, porque si hay una misbah que cumple en el niño, entonces el niño no muere. ¿Entiende usted? El niño murió porque no había misbah que lo protegiera. El castigo fue diferido a él porque él estaba sin maneras de poder evitar el decreto de Hashem. Es terrible, esto es real. Pero ahora, cuando una persona hace una teshuvá verdadera, a Kadosh Baruj Hu le dice, ten por cierto que este niño va a morir y a partir de ahora tu casa todo el tiempo tendrá violencia. Le pregunto, ¿le perdonaron el pecado o se lo difirieron? ¿Le pusieron un sustituto o no le pusieron sustituto? ¿Ves? La Torah Kedushá enseña un sustituto para que una persona se salve de la destrucción. ¿Sabe qué dice Isaías 53? Vamos a Isaías 53. Isaías 53 es Torah Kedushá, es la teología de la Torah enseñándonos las leyes, el sustituto en acción para el Am Israel. Isaías 53. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. ¿Qué es esto? Diga conmigo. Uno al que le han diferido mi castigo, se lo difirieron de mí a él. Él es el sustituto. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que yo pueda tener paz y me quiten el castigo de las cosas malas que he hecho, se lo pusieron a él. Él es el sustituto. Ahora, ¿y si él no hizo nada, por qué le cayó? Si al que le cae es porque hizo algo malo. No, es que lo aceptó. Él aceptó voluntariamente ser destinado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado. Antes de venir al mundo, él aceptó que venía a eso. Aceptó. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros.
Versículos 10 y 12. Con todo eso, Hashem quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento y justificación, mi siervo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, como él se puso voluntariamente como sustituto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mi rabino Isaac Shapira, en ese libro maravilloso de la Besorá según el COVID-19, un mensaje oculto del Mesías, dijo una lección que me impresionó. Así como Moshe fue alimentado, criado, protegido y educado por el faraón, y después fue ese Moshe el que destruyó el imperio del faraón, asimismo el santo Mesías se encuentra en este momento en las puertas de Roma, dice el Sanedrín 98. ¿Y qué está haciendo allí? Curando la lepra de los otros que están allí. Pero un día él va a salir de las puertas de Roma, él va a salir de esa religión cristiana. La gente cristiana dejará de ver a Jesucristo y entenderá que él es Yeshua ben David Melech Israel. ¿De dónde saldrá el Mesías? De Edom. Así como Moshe salió del palacio del faraón, así mismo el Mesías saldrá. Y entonces Zacarías dice, y la gente de Israel dirá, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres? No pueden creerlo. Porque él es el sustituto. Y por haber aceptado así voluntariamente ser sustituto, a Kadosh Baruj Hu le da parte con los grandes. Baruch Hashem. Terminemos 1 de Pedro 3:18, penúltima cita. Leamos 1 de Pedro 3:18, vamos. Dice así la escritura. Porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad, muerto a la carne, pero vivificado en el espíritu. Romanos 8:3. Dice así Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, una vez te sentencia, la ley misma no se puede retractar para decirte, ay, te disculpo. La ley no puede hacer eso. Cuando un juez dice, este asesino merece 40 años de cárcel porque tiene agravantes, la ley después no puede padecer, pero te vamos a disculpar 37, solo vas a pasar 3 años preso. La ley no puede retractarse. No puede. Cuando la ley es tan severa que el cuerpo no resiste el castigo que la ley le impuso, ese es otro fracaso. La persona muere sin haber pagado lo que tuvo que haber pagado por ley. Así que esa es la debilidad de la ley. Por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿El pecado de quién? El pecado de todo el Am Israel y de todo aquel que de entre las naciones reconozca su condición pecaminosa, haga teshuvá. Akadosh Baruj Hu dice, me debes mucho, pero como nosotros los arrepentimos y aceptamos al Mesías, a ese sustituto que él puso, entonces él difiere las maldiciones que nos correspondían a ese madero, y tú quedas para vivir en paz. Por eso está escrito en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya no maldiciones, tenemos paz. ¿Por qué? Porque un sustituto, un vicario recibió todas las maldiciones que yo me había ganado. Baruch Hashem. Por eso, mis queridos hermanos, no somos deudores a los impulsos de la carne, hombre. Nosotros no somos deudores al diablo. Nosotros somos deudores del Mesías, porque él fue nuestro sustituto. A él nos debemos y a él tenemos que servir, y su nombre tenemos que proclamar en todas las naciones. ¿Quién tiene razón? Amén, ve amén. Avino Malkeinu, transmití la idea que tú nos diste. Que sea tu espíritu ministrando a todos los millones de salvadoreños, a todas las millones de personas en el extranjero que van a ver esta enseñanza, y que tu espíritu despierte sus corazones para que hagan y cumplan todos los mandamientos de tu Torah, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor,
por despertar los corazones y las mentes, por quitar las clipot, las barreras, por quitar hoy toda venda y que puedan captar y percibir la manera en que tú dispensas tu justicia y también cómo dispensas tu misericordia para todos los que te sirven. Que sea tu voluntad bendecir a Jerusalén con shalom, que bendecir a todo tu pueblo Israel con shalom y bendecir a todos los redimidos por la sangre de Yeshua con shalom. Que así sea tu voluntad y digamos todos, amén, ken yehi ratzon. Shalom. ¿Me ayudan aquí con este, por favor? Bien, yo hoy estoy esperando que todos ustedes se levanten con alegría. Se levanten con alegría y puedan hoy traer una buena ofrenda, un donativo para poder arreglar lo que les comenté la semana anterior. No pudimos reunir todo el dinero para ponernos al día con una deuda que tenemos allí del agua, pero tenemos confianza que la generosidad de ustedes y la generosidad de nuestros hermanos que ya hicieron unos depósitos también para apoyar las actividades de nuestro templo, los compromisos, juntos vamos a lograr salir adelante de este compromiso. Gracias, hermanos. Shalom, Shabbat Shalom. Por favor. Shalom. Salmo 23. Un salmo de David. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En hermosos prados me conduce al lado de aguas serenas. Él restaura mi alma por senderos de rectitud. Me guía por causa de su nombre. Aunque ande, aun cuando camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré, pues tú estás conmigo. Tu cetro y tu cayado me consolarán. Tú preparas delante de mí una mesa frente a quienes me atormentan. Enjugaste mi cabeza con aceite. Mi copa desborda. Solo lo bueno y la bondad me perseguirán durante todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Adonai por largos días. Si por causa del Shabbat tienen tus pies de hacer tus deseos en mi día santo, si llamas al Shabbat una delicia, el santo de Adonai, el honrado y lo honra, al no llevar a cabo tus propios caminos, procurar tus deseos o hablar de cosas prohibidas. Entonces te deleitarás en Adonai. Yo te haré cabalgar sobre la cima de la tierra y te alimentaré de la heredad de tu padre Jacob, pues la boca de Adonai ha hablado. Los Benei Israel guardarán el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto perpetuo por todas sus generaciones.
entre los Bené Israel y la Quejilache, el Jicaí, y yo será un signo perpetuo que en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra. Y en el 7º día obtuvo respiro. Por eso Adonai bendijo el 7º día y lo santificó. Sabri Maraná. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam bore peri hagefen. Amén. Lechaim. תודה, לחיים. תודה. Bueno, ya estuvo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו מידותיו וציוונו על נטילת ידיים. Amén. Canto con gozo Adonai a la roca de mi salvación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לכם מהארץ. Aleluya. Canto con gozo Adonai a la roca de mi salvación. Canto con gozo Adonai a la roca de mi salvación. Vengo a tu presencia a adorar, hoy vengo a Llevemos proclamar. ofrenda y donaciones. Vengo a tu presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que tú eres el gran. Promesas todos. Naria le tutti sei nu, recuperane l'Adonai. Naria le tutti sei nu, recuperane l'Adonai. Naria le tutti sei nu, recuperane l'Adonai. Naria le tutti sei nu, e calma fanna vedota, bismi naria lu, chi el gatula donna. Calma panna vedota, bismi naria.
a la roca de mi salvación. Canto con voz Adonai, a la roca de mi salvación. Vengo a tu presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que no hay nadie como Adonai. Vengo a tu presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran. Habiendo Malkeino sea tu bendición reposar sobre cada una de estas familias que han estado aquí con nosotros hoy. Pedimos que los liberes de toda angustia, que perdones toda iniquidad y que difieras todo sufrimiento al madero del Mesías, que con tanto amor y voluntad recibió sobre nosotros el castigo de nuestra paz. Te alabamos y bendecimos porque siempre nos has escuchado. Gracias por abrir tu mano y llenar tu bendición sobre ellos. Gracias, Señor, por llenarles de sabiduría y gracias por proveer siempre abundancia en sus casas. Bendito eres tu Eterno que escucha la oración de nuestras bocas. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom.